Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Hoy en este podcast los llevaremos a un viaje sonoro sobre los increíbles Montes Apalaches. Los Montes Apalaches tienen una historia muy grande por sus misterios y por su biodiversidad de los bosques. En el episodio de hoy hablaremos sobre un maravilloso viaje hacia los Montes Apalaches. Hoy estoy con la grata compañía de mi compañero Matías Ortiz. Sí, Julián, esto es algo muy importante porque los Montes Apalaches nos llenan de inquietudes, historias relevantes que nos hacen pensar si esto será cierto o solo son relatos de las personas que viven por allá que nos hacen sentir inquietud solo para ganar vuelos o visitas en internet. Los Montes Apalaches son montañas a lo largo del tiempo han pasado sobre tipo de generación en generación. Esto pasó sobre dos eclosiones y dos agrupaciones de dos continentes. Los Montes Apalaches van desde Canadá hasta Alabama, aguardando 3.200 kilómetros. No solo son montañas, sino que también tejen historias ideológicas, biológicas, tanto como culturales. No es que sean tan altos como los Himalayas, pero su historia es mucho más profunda de lo que se puede creer. Por eso, en este pequeño podcast queremos saber ustedes qué creen y queremos llegar a una conclusión. A través de las cadenas montañosas más antiguas y fascinantes de nuestro planeta, los majestuosos Montes Apalaches son una cultura entre los mexicanos y los canadienses. Hoy no solo hablaremos de su belleza, sino de los profundos misterios que guardan estos increíbles bosques. El Dr. Thomas Wesley, palógrafo del Servicio Geográfico de Estados Unidos, explica que la Orogenia Yagani fue el encuentro entre dos continentes, en este caso serían América y África, que al chocarlos el continente se plegó y de la nada se expandió, dañando árboles, rocas o de pronto historias culturales que nunca sabemos, creando estructuras montañosas que vemos hoy. Este paisaje occidentado no es muy impregnable, no es que su cultura nos lleve tanto a la diversidad, sino a sus historias. De hecho, como lo señala la doctora Sarah Johnson, geóloga de la Universidad de Virginia en Carolina del Norte, los Apalaches son un testimonio viviente de las montañas, un recuerdo cuando América y África chocaron. Sus picos erosionaron, aún modestos, hoy fueron alguna vez tan altos como los Himalayas modernos, una tierra antiagua, perfecta e inexplicable. Para entender los misterios, primero debemos comprender este escenario. La información de los Apalaches es una epopeya, sino una serie de colisiones continentales más significativa de Orogenia a Ligaña. Hace 325 o 360 millones de años, cuando los continentes de Laurentía y Gondwana chocaron. La profesora Mary Norton, historiadora de la Universidad de Cornell, ha investigado esta fusión cultural por años, desarrollando que es una tradición escocesa-irlandés. Desde los susurros de los ancianos al calor de la hoguera, hasta las canciones que hablan de duendes, fantasmas o criaturas místicas, los Apalaches están impregnados de profunda conexión en lo mismo. Te voy a hacer una pregunta, Matías. ¿A ti qué te parecen los Montes Apalaches o en qué te relacionan en esta historia? A mí me parece que los Montes Apalaches es algo muy inquietante, tanto como sus criaturas, su biodiversidad o por qué tienen esa forma. Tal vez porque la gente de allá solo se queda aislada y no se acerca a la demás civilización. Es precisamente que esta inmensidad, el aislamiento de las personas por los bosques y por la inmensidad de la biodiversidad es asombrosa. Este aislamiento no es algo normal, debido a que cuando ellos miran gente de la ciudad sienten como odio o tan solo sienten indiferencia entre ellos. Por ejemplo, hay mucha gente de la ciudad que al contar estas historias o al sentir tanta inquietud viajan a los Apalaches para ver si es verdad sus historias, pero cuentan que las personas de allá los repudian, tal vez los tratan mal o hay veces hacen como si ni estuvieran allí. La doctora Elena Petrova, una botánica de la Universidad de Tennessee, nos recuerda que los Apalaches son un refugio de los animales y de las personas que no les gusta estar en las ciudades, que contaminan, etc. Esto está originado a decir que la doctora está investigando o tomando explicaciones de por qué las personas y los animales están con más ganas de ir a los bosques, a sentir la naturaleza, la biodiversidad, los animales y diferentes tipos de árboles para tener más tranquilidad en su presencia. Comencemos con los fantasmas. Uno de los fantasmas más significativos de los Montes Apalaches es el del fantasma de Glenbrook, en Virginia Occidental en 1897. En zona Hester murió con circunstancias extrañas.
un día normal en que a él le gustaba salir a escalar, pasear, andar por el bosque. Un día en la tarde, tipo 4 p.m., salió a caminar y a escalar. Al siguiente día no apareció en la casa o en su hogar. Los familiares se asustaron porque no había llegado. Tipo normal siempre llegaba tipo 6, 7 de la noche, pero nunca llegó. Al siguiente día lo encontraron tirado en un bosque con aruñones, con garras y heridas muy profundas que estaban desde los brazos, el abdomen, el cuello, la cabeza, etc. La madre Mary Jane insistió en que se reabriera el caso basándose en unas revelaciones que vio su hija espectral, debido a que ella decía en sus visiones que revisaran el cuello de la persona, debido a que ahí tenía un moretón que los llevaría a dar con el culpable. Al hacer esto y abrirse el caso, en la autopsia se descubrió que el cuello en esa zona estaba roto, tal como había descrito el fantasma. El asesino, Edward, fue juzgado y condenado por asesinato. Según la página Curious Roads, este fue el único caso en Estados Unidos en el que gracias a algo inimaginable se pudo resolver un asesinato. Es decir, que hay diferentes tipos de leyendas. En esta leyenda que hoy les hablaremos es la más típica, que es sobre la bruja Bell de Adams. En Bell se extinguió entre 1917 y 1821, una entidad visible que se manifestaba con ruidos, voces, manipulaciones, tratar de cambiar de apariencia y hablar con voces de familiares que uno ya conocía. La bruja se ensañó particularmente con Jean Bell y su hija Betsy. El doctor Benjamin es investigador paranormal de la época. Documentó estos eventos y afirmó, como citaba en la página de angelinum.com, que la entidad puede hablar, cantar e incluso manipular objetos con una malevolencia que iba más allá de cualquier protección conocida. Se cuenta una historia sobre la bruja de Bell, que incluso el antiguo presidente Andrew Jackson visitó la granja de Bell para investigar y huyó aterrorizado, declarando, según angelnews.com, que prefería luchar contra los británicos que lidiar contra la bruja de Bell. La historia culmina con el presidente y con John Bell en circunstancias misteriosas, y muchos creen que fue la bruja de Bell quien lo envenenó. Montes Apalaches hablan del Wendigo. Es un espíritu maligno que acecha en lo más profundo de los Montes Apalaches. Es un ser esquelético y de mal olor que se alimenta de carne humana o carne de animales. Encarna en avaricia extrema, como lo dice la página erucaufine.com. Describe como el Wendigo no persigue a su presa, sino que usa el mimetismo de voces humanas. Uno de estos casos es sobre un personaje que salió a trabajar y dejó a sus dos mascotas en la casa cuidando, dos perros protectores, uno de raza Rottweiler y el otro un Pitbull. Cuenta que él, al llegar a trabajar, sus perros ya no estaban, de tal manera que los perros siempre lo esperaban en la puerta o en el jardín o donde sea, pero siempre lo esperaban. Pero él llegó a la casa y no había nadie, ni en el jardín ni en el bosque, no había nadie. Pues a él había contado que algunos relatos ellos habían ido a perseguir ardillas o les gustaba perseguir animales o diferentes cosas. Pero al día siguiente, en la noche, en el jardín, aparecieron sus dos perros con huesos y con los collares que decían y se identificaban que eran ellos. Esto es un fenómeno o uno de los casos que no se ha podido resolver. Linda Scaberry, una de las primeras testigos, describió que un día vio una criatura que tenía ojos enormes y rojos que brillaban en la oscuridad. Parecía como si hubiera salido de una película de terror. Estos avistamientos culminaron justo antes del trágico colapso del Puente de Plata, que cobró 46 vidas. Muchos creen que este fue un presagio que los invitaba a mirar que iba a pasar algo malo. A esta entidad le llamaron el hombre polilla. Pero no solo los espíritus y las leyendas habitan en los Apalaches. Sus profundos bosques son el hogar de criaturas que desafían la zoología. El hombre polilla, como dice mi compañero, en Virginia Occidental fue una leyenda moderna, con raíces en lo antiguo de 1966 y 1967. Los múltiples testigos reportan ver una criatura de casi 2 metros con grandes alas y ojos brillantes. Más allá de las apariciones físicas, los Apalaches también son famosos por fenómenos de tener
luminosos, inexplicables las luces de Brown Mountain en Carolina del Norte. Han fascinado y aterrorizado a los habitantes durante siglos. Orbes de luz que bailaban sobre montañas, desfilando, y la explicación es inexplicable. El doctor Michael Green, un astrónomo aficionado que ha estudiado las luces durante décadas, como se cita en la página algenium.com, ha dicho que ha desviado meteoritos, que ha callado luces de carros, de luciérnagas o hasta de trenes, pero cuando viajó un día a los Apalaches vio una luz impactante que hasta con instrumentos, con cualquier cosa la intentaba despejar, pero no podía. Él sentía que era como una presencia que los espiaba, pero según la cultura cherokee eran las luces de los espíritus de guerreros caídos que aún buscaban a sus seres queridos desde el más allá. Pero quizás los misterios más escalofriantes son aquellos que hablan sobre personas desaparecidas. Los Apalaches son tristemente conocidos por desapariciones inexplicables en 1976. Un caso de un joven llamado Trenny Gibson, un adolescente desapareció sin dejar rastro alguno. Durante una excursión escolar en el Parque Nacional de las Gran Montañas Humeantes, a pesar de una de las grandes búsquedas de la historia del parque, nunca se encontró ni una sola pista de esa persona, ni su mochila, ni sus pertenencias. También está la criatura Spearfinger, del folclore cherokee, descrita como una bruja cambiaformas con piel de piedra y un largo cuchillo de obsidiana en un lugar del dedo. Se dice que se alimenta de hígados humanos que extrae sin dejar cicatrices. Esto actualmente se le llaman nahuales o así se les llama en las ciudades actualmente. Los testimonios de los caminantes o de las personas que hacen excursiones ahí, cuando acampan o tienden sus tiendas por la noche, al despertar dicen que despiertan con un olor insignificante, putrefacto, que no lo pueden ni aguantar. En las noches dicen y cuentan relatos que escuchan pisadas, como que rasguñan la tienda y diferentes cosas. Lo que rodea en el campamento de Revis Hollow es a lo que dejó paralizado de miedo, sin atreverse a salir de su tienda hasta el amanecer. Él describe que la sensación era de una presencia muy antigua y muy grande. Otro escalofriante testimonio viene de Sara, una guardaparques citada en la página melopedia.com, quien relató haber encontrado una cabaña abandonada en la mitad del parque, cuya cosa le fue rara debido a que ningún mapa ni ninguna persona conocía esa cabaña. Al ella sentir tanta intriga de entrar a la cabaña, y lo único que encontró fueron rastros de comida en el piso, como si alguien hubiera estado ahí apenas y de que ella sentía ahí como que alguien la observaba. Lo más inquietante fue que al otro día que fue con la policía, esta cabaña no se encontraba. Y se cuentan que las personas que acampan en el Parque Nacional han visto esta cabaña y sienten olores nauseabundos al pasar por ahí. Gracias por acompañarnos al programa Misterios del Descubierto. El próximo episodio será más llamativo, más inquietante y tendrá muchos casos que se podrán resolver.